buenas tardes. Nos encontramos con el escritor, abogado, académico, Livio Ramírez, un escritor nuestro hondureño, conversando para la revista literaria y cultural Ágora. ¿Cómo está, Livio? Pues bien, particularmente muy contento de tenerlo a usted aquí en este espacio. Gracias, Livio. Bueno, Livio Ramírez es un escritor hondureño, nacido en Olanchito en 1943. Correcto. Sí, Livio, en el 43 nació. Sí, así es, en el mes de diciembre. Olanchito se conoce o se conoció como la ciudad cívica. Sí. ¿De dónde sale eso, Livio? De un hecho muy concreto. En Olanchito se decidió fundar la Semana Cívica en la década del 40, porque las manifestaciones que habían de carácter cultural, multiformes, determinaron de parte de las autoridades y de la sociedad viva un reconocimiento de eso, y en función de eso se crea una semana cívica en la cual hay un día del escritor, un día del agricultor, obviamente el día de la patria, el día del maestro. Entonces, a partir de eso ya la ciudad es conocida como ciudad cívica. Sí. En la década del 40. Sí, porque se instituyó la semana cívica mediante decisión municipal. Mi padre era alcalde, a él le tocó eso. Pero a la par de eso había un maestro muy querido por las generaciones de Olanchito, don Francisco Murillo Soto, que ejerció un liderazgo cultural en el pueblo. Y él es muy, muy significativo en la configuración también de ese hecho, la Semana Cívica. Sí. El nombre de Livio viene por el lado del historiador romano. Es un nombre latino. Es un nombre latino. De hecho, porque su papá no se llamaba Livio. No. Es una decisión de la familia. Muy bien. Sí. Livio, ¿usted viene a Tegucigalpa en qué año? Vengo en la década de los 60. Los 60. Sí. Yo hice mi primer año de estudios en el colegio Francisco J. Mejía de Olanchito. Después paso a estudiar en el Instituto Central, en el que tuve pues una actividad fuerte desde el punto de vista del movimiento estudiantil. Fui presidente del Central, con todo lo que eso implicaba en esa década, que era los 60. Sí, de muchísimos movimientos en el país, de gran inquietud, de recepción de fenómenos continentales y mundiales muy importantes. Y entonces recuerdo una generación muy brillante del Central, que tuvo una presencia muy significativa y muy comprometida en todo eso, y muy festiva al mismo tiempo. En el 54 fue la huelga del 54. Éramos niños cuando eso. Sí, correcto, sí. Después, fíjate qué pequeño es el mundo. En México, cuando yo estaba estudiando, tuve el gusto de tratar allá a dirigentes exiliados de la huelga que llegaron a México, como el profesor Rafael Alberti, por ejemplo, y otras personas que le acompañaron. Incluso hay una fuente de eso. Entonces tuve un testimonio vivo de parte de los dirigentes de la huelga. No obstante, como un niño que vivía en Olanchito, evidentemente ese fenómeno nos envolvía, nos determinaba, ¿no? Nosotros éramos simpatizantes de la huelga. Entonces la huelga marcó nuestra infancia de manera extraordinariamente positiva, muy positiva. Livio, usted sacó una licenciatura en Derecho en México, sí, en la Universidad de México, ¿no? Yo soy egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, licenciado en Derecho. O sea que la educación media pasó directamente a México. No, directamente pasé a México. Con una característica de que yo no estaba inscrito formalmente en la Facultad de Filosofía y Letras, pero estaba pegada a la Facultad de Derecho, y yo iba prácticamente con una regularidad considerable a la Facultad de Letras y Filosofía a escuchar charlas, incluso participé en seminarios. De ahí tuve maestros muy importantes para mí. Pero de lo que yo realmente obtuve un título fue en la materia de Derecho. De Derecho, sí. Sí. De hecho, ¿qué fue lo primero? ¿La literatura o el Derecho? No, la literatura. Usted ahí, a temprana edad,
se asumió la literatura? Sí, yo prácticamente recuerdo que ya en quinto, sexto año, yo sin comunicarle esto a nadie, yo hacía ya algunos trabajos ahí en secreto, ¿verdad? Pero durante mi periodo en el Central, aquí conocimos ya a varios escritores, como Pompeyo del Valle, como Clementina Suárez, ¿no? El mismo Roberto Sosa en ese tiempo, aunque más cercano a nosotros Pompeyo del Valle y Clementina Suárez, que evidentemente no asumieron un magisterio formal, ¿verdad? Pero sí una relación muy, muy fraterna, muy abierta, y compartíamos con ellos mucho, aprendimos bastante con ellos, ¿no? De tal forma que en ese tiempo yo publico un primer libro que ha caído en el olvido, yo deliberadamente lo he dejado caer en el olvido, que se llama Sangre y Estrella. Yo estaba en el quinto año de bachillerato y publiqué ese libro. ¿Se arrepiente de haberlo escrito? No me arrepiento porque evidentemente es fiel a un momento, refleja la lucha de un adolescente, de un muchacho por ponerse al día con la literatura contemporánea. Habían ya ahí presencias con una gran, digamos, facultad de hacerse sentir, como Pablo Neruda y César Vallejo, pero quisiera dejarlo como un hecho anecdótico de mi juventud, ¿no? Sí. Por eso no he reeditado el libro. Es como parte del aprendizaje, ¿no? Sí, claro. Ahí comienza una carrera con ese libro. Livio, también usted, bueno, en esa etapa en México, usted participó en un grupo literario con estudiantes mexicanos en los que usted le tocó recibir a Pablo Neruda. Sí, déjeme decirle, cuando yo llego a México, evidentemente me vinculo con grupos que trabajan la literatura con gran conocimiento, con gran pasión, pero siempre dirigidos por maestros, ¿verdad? Y comienza pues aunque yo estaba formalmente estudiando Derecho, comienza una gran actividad. En ese tiempo en México habían personalidades del mundo y particularmente de América Latina. Por ejemplo, nosotros teníamos acceso a Luis Buñuel, el gran cineasta. Teníamos acceso a Juan Rulfo. Yo recuerdo una tarde que fuimos a visitar a Rulfo con unos amigos. ¿Conoció a Rulfo? Claro que sí. Y recuerdo de Rulfo una enorme generosidad, una gran empatía, contrario a las ideas que circulan ahí sin ningún fundamento en el sentido de que era un hombre hosco. No, falso. García Márquez estaba en ese tiempo terminando sus 100 años de soledad en México, pero yo tenía otros intereses y no lo visitamos. Pero al mismo tiempo habían también exiliados de Argentina, de Sudamérica, habían sociólogos importantísimos, muchos representantes de estas corrientes que después, digamos, harían un nuevo enfoque del subdesarrollo, de la lucha liberacionista de América Latina, de las categorías económicas nuevas para explicarse los procesos políticos de América Latina. El profesor Rui Mauro Marini, por ejemplo, que había sido reestudiado brasileño, conocía a Joao, el dirigente brasileño, por amigos brasileños, porque después en la Ciudad de México coincidíamos estudiantes de muchos países de América Latina, ¿no? Entonces, evidentemente, había mucha interacción. Pero cuando se dan los acontecimientos de Tlatelolco, yo ya tengo una participación muy clara en el movimiento estudiantil de México, ¿no? Y yo soy amigo de la dirigencia del movimiento de mi facultad, de la de Derecho, ¿no? Ellos y otros compañeros dirigentes son quienes me nombran para representar a los estudiantes de México en un acto que se organizó en la universidad con motivo de la visita de Pablo Neruda a México, ¿no? En esa ocasión recuerdo que llegó Neruda acompañado de su esposa. Habló en nombre de la universidad el escritor, maestro de generaciones, Juan José Arreola, y me tocó a mí hablar en nombre de los estudiantes. Recuerdo de Neruda una enorme generosidad, una presencia con una capacidad de comunicarse con los demás increíble, ¿no? Y además unos hechos que mi memoria tiene algún problema de reconstruir, pero que yo haciendo un esfuerzo se lo diré. Realmente nosotros sentimos que ahí estaba con nosotros un ser humano excepcional, antes que un maestro de la poesía, un ser humano. ¿Cantó a Morazán? No, Neruda, ¿no? no leyó a Morazán en esa ocasión, no leyó a Morazán. Hizo un paseo por su poesía, ¿no? Sí.
Obviamente tocó el tema de la guerra civil, tocó a México, que es importante. Neruda amaba a México, lo conocía muy bien, él residió en México durante varios años. Y después habló de la poesía contenida en sus libros sobre las llamadas odas elementales, ¿no? Un recital que fascinó a la gente, pero a la vez, como que le dijera, era como decirle, muchachos, andan bien, ¿de acuerdo? Entiendo bien lo que quieren, capto perfectamente su sentido y su pasión por la justicia. Ahí les va esta poesía, ahí les va esta lectura, así lo recibimos, ¿no? Y después, amigo, unos meses posteriores a ese recital, llegó Nicolás Guillén. En esa ocasión también el gran poeta cubano, universal, ¿no? Universal, sí. En esa ocasión, de nuevo los estudiantes me hicieron el honor de que lo representara. Un saludo para Guillén. Una tarde memorable, puesto que acompañaban a Guillén el gran muralista mexicano David Alfaro Siqueiros y el gran maestro de filosofía y traductor de varios idiomas al castellano, Wenceslao Roses. Él fue el traductor del Capital, de los 3 tomos del Capital que publicó el Fondo de Cultura Económica. Entonces, ellos 3 y yo subimos a la mesa presidium, ¿no? Hubo un discurso excelente de Roses, hablando de Guillén como ser humano, como hombre de letras. Siqueiros se limitó a estar en la mesa acompañándolo, y yo que di un discurso bastante apasionado, por cierto, saludándolo a Guillén. De hecho, un hondureño estar en esas grandes ligas, sobre todo en ese tiempo, ¿no? Pero fíjese de convulsión. Sí, pero yo estaba tan integrado al movimiento estudiantil y ellos me percibían como un amigo, como un ser fraterno, indudablemente, que, bueno, lo hicimos con la más absoluta naturalidad, ¿verdad? Sí. Sin que me dieran el asunto de que soy de tal país, no, simplemente me dijeron, no, es una decisión nuestra, tú vas a hacer, y ya. Aunque usted siempre se ha caracterizado de tener un verbo apasionado, encendido. Bueno, una de las pasiones de mi vida ha sido la oratoria. Y la oratoria política. De hecho, ahí le iba a apuntar que hay escasez de oradores. Sí. Incluso entre los políticos. ¿no? Claro. Fíjese que en realidad esta década, y digamos tal vez la anterior, se caracteriza por eso, de que habrán en los partidos, digamos en los estamentos académicos, etcétera, evidentemente figuras, ¿no? Pero no con la riqueza, con la pluralidad que había antes, ¿no? Los partidos tenían oradores excelentes, ¿de acuerdo? Y yo creo que en parte se debe a que la misma educación no le dio la importancia al modelo de oratoria, ¿no? que era el modelo de Emilio Castelar, el maestro español, ¿no? Pero, por ejemplo, en Olanchito, ¿de dónde nos sale eso a nosotros? Los sábados nosotros íbamos a la escuela y sabíamos que de repente el profesor estaba al frente y decía, bueno, ahora viene un periodo de oratoria, a ver, usted, todos estábamos como preparados para hablar, ¿no? Entonces ahí, además de desarrollar ese interés, perdimos el miedo de hablar, ¿no? Y es fundamental, ¿no? eso fue fundamental, puesto que se constituyó una auténtica escuela de oratoria. Sí. De hecho, yo he reflexionado al respecto y los políticos que deberían de ser la voz cantante en el tema son muy limitados. Son limitados. Otros temas. Claro, y además, por ejemplo, usted ve que en ese tiempo había una excelente oratoria parlamentaria, ¿no? Ahora, sin subestimar a la gente que obviamente tiene talento en el Congreso, pero que no son la mayoría, usted ve que el discurso parlamentario es pobre realmente, ¿no? Muy limitado. Sí. Nada que ver con un discurso de Fidel Castro o del mismo Chávez que pudiese haber mantenido a una multitud de pie, ¿no? Y sin cansarse, ¿no? Es correcto, sí. Y le digo... tuvimos, por ejemplo, en periodos de pronto 15 años atrás, algunos se destacaban, ¿no? 10, 15 años atrás se destacaban, ¿no? Por tener. Sí. Evidentemente tenemos figuras todavía, ¿verdad? Pero evidentemente no es como se debiera en la cantidad y en la calidad, sobre todo, ¿no? El país necesita, porque, es decir, la oratoria, como le dijera, no es un ejercicio retórico, nada más. No.
Esa es la capacidad de usar un lenguaje, que es el lenguaje oral, que es difícil de manejar, puesto que usted no está con un texto en la mano, usted está con un pensamiento aquí y tiene que tener una lógica expositiva, una capacidad de convencer, de transmitir. Y eso evidentemente no es un artificio, es algo estudiado, hay que hacerlo, ¿no? Además, mire, es importante que los políticos que nos están viendo nos escuchen en este sentido. El arma fundamental de un político es la palabra, ¿verdad? Si él o ella no tienen un discurso coherente, directo, convincente, no están haciendo mayor cosa, ¿no? Necesitan un dominio de la palabra, pero un dominio que sea a la vez expresión de un compromiso, de una plataforma ideológica, ¿verdad? De un esquema de pensamiento. Por eso se debe a que, obviamente, a la par de la formación como oradores, tiene que ir una formación en el orden del pensamiento, de la ideología, de la visión del mundo, ¿de acuerdo? De lo que los españoles llaman un argumentario, ¿verdad? Un discurso es un argumentario. Usted expone un argumento 2, 3, 4, 5 y sabe cómo cerrarlo, ¿de acuerdo? Que no sean palabras bañadas por la mentira. No, en absoluto. No, la otra cosa es que a Cantinflas. Debe haber una coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿verdad? Si usted va a la tribuna a decir lo que nunca va a hacer en la realidad, pues mejor no se presente, porque la gente va a hacer una lectura crítica y dirá, pero este hombre es un charlatán. Este hombre está diciendo cosas que jamás va a hacer, o que no está dispuesto a hacer, o que ni en la más generosa de las hipótesis lo haría. ¿De acuerdo? Entonces se le pide también a eso a la gente, coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Usted también estuvo en España. Sí. Estuvo como sacando un doctorado allá en sociología. Sí, ahora le cuento. Yo llegué a España en el año 73. Yo en España me desempeñé como diplomático. ¿Producto de qué? De un concurso que se abrió aquí en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo gané, para lo que apliqué, y en consecuencia fui a trabajar a nuestra embajada en España, ¿no? En España yo pude hacer estudios y concluirlos de derecho, un doctorado en Derecho Internacional, un posgrado en Sociología Política de 2 años, y una especialidad en altos estudios internacionales, ¿no? Me tocó una época extraordinaria, ¿no? Cuando yo llegué aún quedaban 3 meses de franquismo, ¿no? Vi la caída del franquismo, ¿no? Y vi también el surgimiento de la nueva España, de la España del cambio, de la España de la democracia, que tenía 40 años de estar subjugada, ¿no? Entonces eso fue increíble porque era realmente el surgimiento de un país, ¿verdad? De la esencia de un país, de su ser real, después de 40 años de negación, de dictadura en el más absoluto sentido de la palabra. Entonces, claro, usted, por ejemplo, que es periodista, y le digo que era una eclosión aquello, cantidad de revistas, de publicaciones, era eso. El surgimiento de partidos políticos. Habían 100 partidos políticos pequeños que finalmente se quedan en 4 corrientes, que es el posfranquismo, una corriente, digamos, socialista, una corriente marxista-leninista, los aversales, vea que eran el movimiento de la parte norte de España, donde están los vascos, y antes del posfranquismo, digamos, una corriente que andaba por ahí jugueteando con la socialdemocracia. Pero eran las tendencias fundamentales. Pero era impresionante ver aquel mundo emergente, ¿no? Aquella cantidad de publicaciones, el retorno de España a sus orígenes europeos, ¿no? Porque la sacaron de España prácticamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire qué cosa curiosa, ¿verdad? A la muerte de Franco no vienen los jefes de Estado. A la asunción de Juan Carlos como rey, sí vienen los jefes de Estado, ¿no? Y con eso están dando un mensaje al pueblo español, ¿verdad? Entonces es increíble toda la gente que estaba en el exilio, cosa curiosa, porque yo en México pude ver los exiliados de México, de España, los maestros que estaban en el área de filosofía, de derecho, de sociología. Aprendimos muchísimo de ellos y yo creo que la influencia de ellos en la cultura mexicana fue fundamental, ¿verdad? Pero cuando yo estaba en España justamente se da un fenómeno, y es que esos exiliados
pueden regresar a España. Entonces a mí me toca, por ejemplo, ver el retorno de la pasionaria de Dolores Ibarruri y ver que aún a sus años tenía un poder de fuego en su oratoria, esa mujer impresionante, ¿no? Y ver cómo los franquistas tuvieron que tragarse el dificilísimo caramelo de verla presidir las Cortes, que por edad le correspondía, era la diputada de más años, y verla en el Parlamento español con todo su talento, igual que a Rafael Alberti, a figuras míticas de la izquierda española, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Es el surgimiento también de Felipe González al frente del Partido Socialista, obrero español, ¿de acuerdo? Antes de que González, mediante una maniobra, lo sacara de la influencia del socialismo y se quedara pues un partido socialdemócrata como lo que es, ¿no? Entonces fue un periodo de gran aprendizaje y además, como lo dijera, otra vez hay muchísimas personas en el exilio que llegan a Madrid y que encuentran espacio para sus planteamientos, para sus visiones, ¿no? Livio, hablando de todo un poco, para no desaprovechar que me vaya la idea y hablando le voy a hablar de forma más concreta. Del partido de izquierda, sí. No, para que no me vaya la idea, y trayendo un poquito aquí al país, Libre es un partido de izquierda. Libre es un partido que ha declarado ser de izquierda en sus principios, ¿verdad? Evidentemente no toda la gente de Libre es de izquierda, ¿no? Hay muchísima gente que no evolucionó del liberalismo, ¿no? Pero sí me parece que es un partido que cabe en un concepto renovado, amplio, de la izquierda. No, yo diría de izquierda plural, de izquierda abierta, ¿no? Ellos, perdón, no digo ellos, yo soy miembro de ese partido. Evidentemente es un partido que se representa un corte transversal en la sociedad hondureña. Se ve que no toda la gente tiene el mismo pensamiento, ¿no? O el mismo nivel de formación, pero sí evidentemente es un partido sin el cual nos explica qué ha pasado en estos últimos 15, 20 años en Honduras. Sí. Nos encontramos con... Más bien 15 años, pongamos. Nos encontramos con el escritor Livio Ramírez, hoy 17 de octubre de 2024, son las 5:15 de la tarde. Livio, usted también fue catedrático de la Universidad Autónoma. Sí, docente. Fui docente de varias materias, pero básicamente mi trabajo estuvo en 3 áreas: el derecho constitucional, la teoría del Estado y la filosofía del derecho. Por más de 10 años fui profesor de eso. Estamos hablando ya de los 80. 90. Sí. Con gran interés de mi parte, con una vinculación muy estrecha con mis alumnos, ¿no? De una pasión por la investigación y además con resultados verdaderamente satisfactorios a nivel de cómo se tomaron ellos en serio esto. Por ejemplo, yo recuerdo que en filosofía del derecho ellos pudieron revolucionar algo. Bueno, ¿y qué es la justicia? ¿Por qué están estudiando esta carrera? ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué es lo más importante, el derecho o la justicia? ¿Qué está antes? ¿Qué es lo fundamental? ¿De acuerdo? Entonces, evidentemente entendíamos que hay una categoría que está encima, que es la categoría de la justicia, ¿vale? El supravalor, el fin del derecho, ¿no? Y evidentemente, después el derecho como sistema, ¿de acuerdo? Como un sistema normativo, como la normatividad, por así decirlo, pues. Entonces, fue un ejercicio de pensamiento que marcó a un par de generaciones. En ese tiempo. Y no porque yo lo dijera, es que yo en realidad era expresión de lo que había aprendido en México con mis maestros. Yo tuve maestros como el doctor Mario de la Cueva, que era un constitucionalista de primer orden, aquí en el país reconocido como profesor de Derecho Laboral. El mismo Porrúa Pérez, que fue un maestro de Teoría del Estado, fue profesor mío. Y yo en México, déjeme contarle una cosa, yo tenía tanta pasión por esa materia que la inscribí con 3 maestros. Solo con uno podía yo pasar, ¿verdad? Sí. Con los demás era mi presencia diaria recibiendo esa clase, ¿no? Entonces yo transmití ese entusiasmo, esa voluntad de renovar el derecho, porque sin duda alguna en la Facultad de Derecho de México tenían presentes las corrientes que estaban moviendo el aspecto teórico de la jurisprudencia, ¿no? Sí. Ahí aprendimos mucho. En ese tiempo,
fue rector Osvaldo Ramos Soto, que recién falleció. Sí. Fue una etapa difícil. Bueno, déjeme decirle algo. Disculpe, Jorge Arturo fue antes, ¿verdad? Sí. Cuando yo vine al país, el rector era Cecilio Zelaya Lozano, originario también de Olanchito. Tenemos un grado de parentesco, ambos somos lozanos, y yo hice una relación cordial con él, ¿verdad? En ese tiempo, ahí se fundó el primer taller de literatura de la universidad, yo lo dirigí, sí. Para formar a escritores, ¿verdad? Entonces, mi relación fue cordial. A él le sucede Jorge Arturo Reina. Yo le conozco al licenciado Reina desde hace varios años. Recuerdo una relación infrecuente, pero cordial, de mutuo respeto. Y después yo tengo que marcharme para Europa. En ese momento asume la rectoría Osvaldo Ramos Soto. Y después yo estoy 7 años en Europa y regreso al país. Sí. Y también usted formó parte no de una, que de hecho ya me aclaró de que el poeta Roberto Sosa era mayor que usted. Sí. Sin embargo, hay otros como Rigoberto Paredes. Ahora le explico eso. Sí. Adán Castelar, José Luis Quesada. Muy bien. Toda una generación que pareciera que tenían el mismo nivel en cuanto a la edad, ¿no? Por decirlo así, de una generación. Habían coincidencias, la edad, la visión del mundo, el compromiso político, el deseo de replantear la literatura en Honduras y construir un lenguaje que fuera contemporáneo, ¿de acuerdo? Pero es que a mí me sucedió algo. Yo en la universidad, después de Tlatelolco, me ocurre algo extraordinario, y es que la universidad crea un taller para escritores, y ahí pone al frente a un excepcional maestro, Juan Bañuelos, y yo voy al taller. Yo en ese taller permanezco 2 años, ¿no? Y ahí realmente yo me integro a una generación con un alto nivel de compromiso político, pero con un rigor literario increíble, porque nosotros teníamos unas sesiones exhaustivas en las cuales analizábamos los textos que se presentaban, y luego ese taller generó en México el interés por hacer talleres, ¿no? De tal manera que cuando yo paso 2 años después por México, me cuentan mis compañeros de taller que hay 200 talleres en el país, ¿no? 200 talleres de literatura. Entonces, cuando yo regreso a Honduras, yo vengo formado literariamente, ¿de acuerdo? Ya la universidad nos había publicado un libro a 4 escritores, 3 mexicanos y yo, un libro sobre el Tlatelolco, que se llamó Noticias Contradictorias. Yo en ese libro participo con un trabajo que se llama Arde como fiera, ¿de acuerdo? Que mi generación conoce. Entonces, cuando yo llego aquí nos encontramos Rigoberto Paredes, José Luis Quesada, Efraín López Nieto, para decirle unos nombres. Castelar viene después, acá, posteriormente se integra Galel Cárdenas, y digamos, hay grandes coincidencias, hay muchos objetivos, hay publicaciones, etc. Yo estoy sumergido en un trabajo de investigación. Estoy trabajando justamente en investigaciones en la universidad. Estoy enseñando bastante derecho, ¿no? Estoy escribiendo profusamente y manteniéndome en contacto con mis amigos mexicanos, ¿no? Entonces, ese grupo, permítame, y tengo que decirlo con toda claridad, ese grupo tuvo relaciones con quienes nos antecedieron, que de alguna manera fueron maestros y amigos. Estoy diciendo de alguna manera porque no tenían una formación universitaria como para dar un curso en la universidad, que probablemente la universidad debió más bien habilitar eso, pero le debemos mucho y tenemos un muy agradecido recuerdo. Estoy hablando de Roberto Sosa, estoy hablando de Oscar Acosta, que es mi amigo personal. Él me invitó a ingresar a la Academia Hondureña de la Lengua, de la cual hoy soy vicedirector. Estoy hablando de Clementina, claro, Clementina estaba antes constituida. Ella, cuando yo era adolescente, ya me había honrado con su amistad. Clementina era una mujer sí, claro que sí, pero la conocí desde que yo estaba en el Central. Sí, era una mujer que yo de ella digo que es transgeneracional, ¿verdad? Sí. Porque ella evidentemente su primer libro se lo prologa por el Turcios, pero es una mujer que se mantiene vigente en las siguientes décadas. Después va a México, ahí tiene mucha relación con Guillén Zelaya, que
la apoyó muchísimo, y déjeme decirle que también Guillén Zelaya en México tuvo una presencia de periodista de primer orden. Igual que Rafael Leodoro Valle, ¿no? Igual que Rafael Leodoro Valle, sí. A tal grado que, bueno, después si gusta nos ocupamos de eso, pero Leodoro Valle en su tiempo fue el más importante periodista de México, fue uno de los fundadores de Excelsior, y Guillén Zelaya era editorialista del Popular. ¿Qué era el Popular? Era el periódico del Partido Comunista Mexicano. Entonces, hablamos de un periódico de tiraje masivo, ¿no? También él era el comentarista de política internacional de una revista Futuro que dirigía don Lombardo Toledano, un líder de la izquierda mexicana. Me hago la pregunta, y disculpe que le interrumpa. A pesar de esos grandes que ha tenido el país, ¿por qué nos encontramos en esta situación? Porque ha habido una situación de olvido sistemático en torno a ellos. Por ejemplo, aquí se ha promovido el Guillén Zelaya de textos así, ¿verdad?, interesantes y tal. Un poco su poesía se ha difundido cuando él en México se distanció de la poesía, en un momento muy sabio, muy inteligente de su vida, y se da cuenta que lo suyo es el periodismo crítico, que lo suyo es el periodismo de opinión. Él tenía pasión por el análisis de la situación internacional. Y la otra cosa es que él era profesor de materialismo histórico en la Universidad Obrera de México, que dirigía Lombardo Toledano. Entonces, ese Guillén Zelaya, que después escribiría textos tan importantes como La inconformidad del hombre contemporáneo, tiene un ensayo muy bueno sobre hacia dónde va México, ensayo que ganó el primer lugar en un concurso estatal sobre eso, ¿no? Ese Guillén Zelaya pensador, pues, ese Guillén Zelaya hombre de análisis, hombre que además se relaciona con formaciones políticas que en Honduras están queriendo abrir nuevos horizontes, incluso evolucionar hacia formas partidarias de organización. Él tenía relación con ellos, escribía, ¿no? Y quien quiera conocer ese Guillén Zelaya, que vaya un poco a los 2 tomos que publicó la universidad, aunque yo entiendo que... ¿Ciencia de una época? No. Sí, son 2 tomos, aquí están conmigo, seguro, correcto. Pero también está don Tomás Erazo, que ha sido un gran estudioso de Guillén Zelaya y que tiene material que no se conoce en el país. Ahora, yo le he pedido a amigos míos que están en México, amigos hondureños, que investiguen eso, y hemos llegado a la conclusión de que con la cantidad de material que hay en el periodismo de opinión en México, y particularmente en ese periódico al que me he referido, tendríamos para hacer por lo menos 4 o 5 tomos del pensamiento de Guillén Zelaya. Sí, y el otro es Rafael Leodoro Valle. Rafael Leodoro Valle fue fundador del periódico Excelsior con unos amigos de él. Entonces, mire, cuando yo llego a México, ambos han fallecido. No obstante, tuve la suerte de tratar a la viuda de Guillén Zelaya, ¿no?, que me enseñó el estudio de Guillén Zelaya. Ahí se miraba que era un hombre ordenadísimo, todos los papeles en su sitio y tal. Guillén Zelaya, Leodoro Valle había fallecido, pero la presencia de Leodoro Valle en México era poderosísima, ¿verdad? Sí, Leodoro Valle, no sus amigos, porque el problema es que muchas generaciones pensaban que él era mexicano. Él fue profesor de varias generaciones en la Escuela Nacional Preparatoria y después en la en la Facultad de Historia de la Universidad de México, ¿no? Él mismo se graduó de doctor en Historia en la Universidad de México, ¿no?, con un trabajo sobre Cristóbal de Olid, se llama Conquistador de México y Honduras, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted ve que grandes personalidades de México, Alfonso Reyes, para decir algo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, el fundador de este principio fundamental de la política mexicana, ¿verdad?, de la política exterior de México, amigo de Leodoro Valle, un hombre con una beligerancia impresionante en México, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me tocó aclararles alguna vez, no, él es hondureño y tal. ¿Cómo es eso? Me decían, ¿no? Entonces, la nacionalidad de... Sí, ellos creían que era un mexicano. Él nunca negó eso. Y el Leodoro Valle, déjeme decirle para que vayamos, el tema es apasionante y hay que pensar en forma sintética. En concreto, el Leodoro Valle escribió más de 90 libros. De esos, por lo menos 45 son sobre México. El resto son sobre temáticas latinoamericanas o universales. Segundo, Leodoro Valle tuvo una trayectoria como docente universitario en México de primera importancia. Tercero, su beligerancia en el mundo académico y cultural de México era de primer orden. Y cuando fue nombrado embajador de Honduras en Washington, él creó lo que se llama el Ateneo de Washington. Ahí llegaban
los hombres y las mujeres más significativas del pensamiento latinoamericano. Por ejemplo, a ese organismo se contaba con la visita de un hombre como digamos, Ezra Pound, por muchos considerados tal vez el poeta más importante del siglo. Llegaba el gran escritor español Pedro Salinas, llegaba quien sería después premio Nobel, Juan Ramón Jiménez, etcétera, ¿no? Los hermanos Enrique Ureña del Ecuador, perdón, de la República Dominicana. Entonces, déjeme decirle que también Eleodoro Valle tenía mucha presencia en otros periódicos, en otros países del continente. Y me diría usted por qué, y yo se lo voy a contestar. Es que Eleodoro escribía para 18 periódicos. ¿De acuerdo? Escribía para periódicos de los Estados Unidos, Los Angeles Times. Escribía para periódicos de Cuba, para periódicos del Perú. Era un hombre que tenía un espacio en la prensa de Buenos Aires. Escribía para periódicos de Chile, para periódicos de Colombia. Era uno de los miembros del consejo directivo del Instituto Caro y Cuervo, muy importante en Colombia. En Panamá era muy apreciado, no digamos en Centroamérica, ¿no? Sí. Por ejemplo, Arévalo lo invitó a dar una célebre conferencia con Guillén Zelaya. Ambos tuvieron una destacadísima participación y Eleodoro habló ahí de la bibliografía con un poder increíble. Entonces, por ejemplo, ese Eleodoro Valle ha sido ignorado en el país. Y mire que, perdón, México le dio todos los honores. Incluso Eleodoro Valle baja a la tumba con la condecoración del Águila Azteca, la más grande que México tiene y que solo era para mexicanos. Entonces el presidente López Mateos, que había sido alumno de Eleodoro Valle en la preparatoria, también fue maestro del expresidente Miguel Alemán. Y si no me equivoco, también de Portes Gil. Entonces toda esta gente le decían a él que quiere maestro. Y Eleodoro Valle tenía una respuesta, bueno, mi trabajo, decían, ¿no? Déjeme decirle que Eleodoro Valle tenía en su casa 7 secretarias para poder cubrir esta demanda continental, que además se preocupaban cuando no recibían el artículo de Eleodoro Valle, que tenía una cantidad impresionante de lectores. Entonces, hemos tenido un periodista de rango continental en el país y es necesario hacerle el homenaje, los estudios que merece. Afortunadamente, amigo, Eleodoro Valle tomó la decisión de donar sus libros, su biblioteca a la Universidad de México. La Universidad de México recibió este gran donativo, también estaban sus archivos fotográficos que eran impresionantes, y le pidió a la biblioteca que administrara eso. La biblioteca y la universidad se pusieron de acuerdo y habían creado la Gran Sala Valle, que la dirige la doctora María de los Ángeles Chapa, en la cual realmente están clasificados todos sus trabajos, y ella misma escribió una tesis de grado que reivindica a Eleodoro Valle. Se llama Eleodoro Valle Humanista de América, ¿no? A donde están todos los aspectos de su personalidad multiforme, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, me extraña a mí, y ahora sabemos a qué se debe, que no sea un orgullo de ustedes los periodistas de Honduras, un hombre como Rafael Eleodoro Valle, o un hombre como Alfonso Guillén Zelaya. Y más allá del periodismo, un ser humano, un dueño preocupado por la realidad latinoamericana, ¿no? Desde luego. Viendo a lo que decíamos, a pesar de todos estos grandes hombres y mucho antes de ellos, como Morazán, el mismo José Silva del Valle, Lempira con su valentía, a pesar de eso, no hemos salido de esa situación limitada que nos encontramos como país, ¿no? Y usted nos ha indicado que es el mismo sistema, ¿no? Como que ha orillado a... Sí, yo creo que... Sí, yo creo que evidentemente casi todos los gobiernos, no estoy hablando del actual ni del ejercicio del presidente Zelaya, evidentemente se han movido con un modelo neocolonial de educación, ¿verdad? En la cual evidentemente el pensamiento crítico no tiene ningún espacio y en la cual evidentemente lo que quieren formar antes que ciudadanos son consumidores. Esto hay que decirlo, ¿no? En consecuencia, vea usted, yo tuve la experiencia de hacer el libro de 5º y 6º grado con 2 excelentes pedagogas, ¿no?
Y ahí nosotros hablábamos de todo esto que estamos hablando aquí, del verdadero Morazán, que la gente conociera textos de Morazán, textos de Herrera, textos de Cabañas, de lo que yo llamo el morazanismo, ¿verdad? Que son los que le dan continuidad a Morazán o influyen poderosamente en él, como en el caso de Herrera, ¿no? Pero ese es el gran desafío, y yo espero que realmente se cumplan estas expectativas en este gobierno. ¿Cátedra Morazán? Sí, sí. ¿Recién creada en este gobierno? No. Este gobierno la reactiva. La cátedra se crea en 1960 y tanto, 68 me parece. Es el profesor Rafael Bardales quien evidentemente logra un hecho excepcional. Siendo López Arellano el jefe de Estado, el profesor Bardales, que era un hombre con un evidente conocimiento de Morazán, le pide a alguien que trabaje en la creación de la cátedra, y un grupo trabaja bajo su dirección y crean la cátedra morazánica. Se emite un acuerdo interno de creación de la cátedra morazánica, ¿no? Pero es más, hacen algo más interesante, y es que también le piden a una persona que escriba el texto para la cátedra, y esa persona a la postre lo tiene. Estoy hablando del historiador hondureño también olvidado y desconocido, Néstor Alvarado, quien en un texto que se llama Morazán, político y maestro, desarrolla la cátedra morazánica. Hoy lo que habría que es agregarle nuevos aspectos que la investigación ha aportado. Pero también en ese tiempo se creó la cátedra Valle, y eso sí que cayó en un olvido parecido al de la cátedra morazánica. No estaría de más que el gobierno actual la retomara, ¿no? ¿Y qué pasó? Que la cátedra de Valle también tuvo la suerte de que una maestra escribió el texto de la cátedra. Yo tengo ese texto, ¿no? Y está muy bien escrito, y era evidentemente una persona con mucha capacidad para enseñar, y se dan esos hechos, ¿no? En consecuencia, para resumir esto, necesitamos que realmente los contenidos, el sentido, la filosofía de la educación sufra drásticas transformaciones. No dudo de la buena voluntad y de algunos hechos que ya se han logrado en este gobierno, pero es una tarea pendiente, hay mucho que hacer todavía. Y de la cátedra morazánica también, necesitamos también crear la cátedra popular de Morazán, ¿de acuerdo? Y también que acaba de mencionar la cátedra de Valle, ¿no? Porque se ha malinterpretado el papel de Valle en esa época, ¿no? De la independencia. Sí. Tan es cierto lo que usted está diciendo, sí, mi buen amigo, que evidentemente hay dos valles, ¿no? Valle que está antes de la independencia, el Valle Maduro, que después escribe textos de gran significación. Mire usted, por ejemplo, yo considero que decir que era un enemigo de la independencia es una aberración, sí, y producto de afirmaciones que no tienen peso, ni estudio, ni análisis, ni ningún soporte que se pueda considerar ya no teórico, doctrinal, para decirlo de alguna manera. Pero mire usted qué cosas más significativas hay. Este valle, que aquí consideran conservador, que lo han malinterpretado. Lo han malinterpretado, pero mire, no lo han leído. Por eso hablamos de que lo importante es pensar y saber expresarse. Mire lo que Valle, una vez que se proclama la independencia absoluta, dice a favor de eso. Dice Valle, hagamos cuentas exactas, sofoquemos el interés mal calculado de familia o de individuo. No oigamos las voces fieras del orgullo, sino los acentos del patriotismo. Dice, queremos que nuestra patria sea libre, independiente, y señora de sí misma. Mire usted, libre, independiente y señora de sí mismo, o que sea colonia o provincia de otro pueblo. Eso lo escribe Valle después de la independencia. Fue en ese tiempo donde después Centroamérica se anexó al Imperio Mexicano. No, esto es posterior a la anexión. Correcto. Es posterior a la anexión, sí, ¿verdad? Sí. Fue un fiel defensor de la independencia. Pues una vez, de hecho, él no estaba en contra de la independencia de España, sino que quería que fuera algo gradual, ¿no? Claro, y además
¿qué va a hacer Valle al Congreso de México, de Iturbide, del cual es vicepresidente? ¿Estuvo preso Valle? Sí, pero del cual fue vicepresidente por su enorme cultura jurídica. No se olvide usted que Valle era un hombre que dominaba 4 idiomas, conocía perfectamente el pensamiento de la Ilustración. Valle incluso traducía a figuras clave de la Ilustración, y hay pruebas concretas de esto. Yo conozco sus documentos. Sus documentos están en 2 tomos que los publicaron sus sobrinos, Jorge y José del Valle Mathieu. Ahí encuentra usted a un Valle con un pensamiento anticolonial muy claro, así como aquí dice claramente que queremos ser libres o ser parte de una colonia, o ser una provincia. Entonces, por ejemplo, este Valle es necesario reivindicarlo, es necesario retomar la cátedra Valle, o no, más que retomarla, realmente darle vigencia a esa decisión del Estado, que se instaurarla. Sí. Y eso llegará a una conclusión, de que esa aparente, digamos, polaridad Valle-Morazán no existe. Eso es producto de la ignorancia, ¿verdad? Más bien encontramos personas que con distintos caracteres, con distintas metodologías, ¿verdad? Evidentemente tienen una obsesión, y es la educación de su pueblo, ¿verdad? La pasión por cierta libertad. Obviamente, en el caso de Morazán esto es mucho más marcado, ¿verdad? Desde su temperamento. Morazán nos ha dicho claramente: las memorias, amigos, no se llaman memorias, se llaman apuntes de la revolución. Así lo dice Morazán, ¿verdad? O sea, reconociendo que él ha estado en un proceso revolucionario. ¿Cuál era el modelo de esa revolución? La Revolución Francesa, ¿de acuerdo? Pero eso hay que tenerlo muy, muy claro. Tenían 2 personalidades diferentes, pero no ¿Sí? por ello se enemistaban en el objetivo, ¿no? No, al contrario, era muy respetuosa la relación entre ambos. Y yo creo que uno de los desafíos de esta generación es encontrar ese punto de encuentro, ese punto de convergencia, ver qué tomamos de uno, ¿verdad? Para que sea complementario del otro, ¿no? Porque que son extremos, que son, digamos, presencias que se repelen, se rechazan, eso es falso, eso es producto de la ignorancia. Y eso hay que decirlo con toda claridad. Livio, usted recibió, bueno, entre tantos premios que ha recibido, tantos premios literarios, el año pasado recibió un premio en Cuba. Sí. Que es, por aquí lo tenemos en el premio Dulce María Loinás. Sí. ¿Sí? ¿No pudo asistir usted el año pasado a recibir el premio? No, ahora le cuento. El premio Dulce María Loinás es un premio que da la Unión Nacional de Escritores de Cuba a un escritor latinoamericano que en su opinión haya contribuido al desarrollo de, digamos, la cultura democrática en el continente y que haya tenido una actitud solidaria con Cuba a lo largo de su vida. Entonces, el premio es muy prestigiado en Cuba. Es un premio que tiene el mismo nivel del Casa de las Américas, porque es un premio de poesía. Entonces, yo fui comunicado el año pasado que había recibido ese premio, y evidentemente tuve toda la decisión de ir a recibirlo. Desgraciadamente, una semana antes de viajar, yo tuve un accidente en mi pie derecho, y el médico me dijo: si usted se mueve, puede ser esto grave, hasta puede necesitar una operación, y no pude ir a recibir ese premio. Lo recibió en mi nombre la ministra de Cultura, mi amiga intelectual, Ana Mariela Vélez, con palabras que yo agradezco, ¿no? Pero los amigos que me dieron ese premio en el marco del Festival Mundial de Poesía que ellos hacen, me han invitado para que vaya este próximo año a Cuba, y que además esté en la presentación de un libro que ellos han hecho, que contiene una selección de mi trabajo de varios libros. Así que, si Dios lo permite, estaremos con los amigos cubanos. La Revolución Cubana. Livio, este In Llama es su último libro publicado. Este fue en el 2021. Sí. Es para que lo puedan vernos. In Llama es un libro que se publicó ahora casi al final de la pandemia, ¿no? Sí. Se publicó en los Estados Unidos con este sello editorial Casasola. Este libro contiene 18 antologías de 18 libros. Es decir, hay muestras de 18 libros, ¿de acuerdo? Y hay 2 textos introductorios y analíticos aquí al comienzo del libro, ¿no?
Ahora va a salir una nueva edición de este libro con más material, incluso con un material que yo le llamo poesía visual. Entonces, este libro se agotó, hemos recibido muy buenas críticas y yo creo que en parte influyó este trabajo recopilatorio con el que usted tiene en sus manos, que es mexicano, en esas distinciones que yo... Palabra. Sí. Este fue en México. Sí, Palabra por Palabra es un libro que se publicó también al final de la pandemia en México. Yo no lo he recibido en Honduras y espero publicarlo, espero presentarlo en los próximos días. La editorial que lo publicó, El Tucán de Virginia, es la más importante de México. Y según la prensa inglesa, The Economics, es una de las 10 editoriales más importantes del mundo. Esta es la tribuna de la poesía mundial en América Latina, y particularmente en México, ¿no? Entonces, aquí hay una selección de 10 trabajos míos, con una introducción de 2 amigos de escritores, y unas palabras introductorias que a mí me pidieron para esa edición. Ahí cuento yo cómo fue mi llegada a México, cuál es mi relación, por qué esa vinculación se ha continuado a lo largo de estos años y por qué realmente yo debo a México mi formación como escritor, ¿verdad? Livio, para ir concluyendo esta conversación, evidentemente hablar con Livio Ramírez, jurista, escritor, conocedor de muchos temas, requiere mayor tiempo. Pero lo tendremos, amigo. Sí, seguramente habrá una segunda claro. parte. Livio, se está haciendo la poesía actualmente por parte de la juventud, de las nuevas generaciones, Livio, en el país. Yo creo, me parece que hay bastante entusiasmo, creo que debe haber más rigor, creo que debe haber más proceso formativo, creo que debe haber más conocimiento de la poesía universal, porque ese ha sido casi el talón de Aquiles de la poesía hondureña, ¿no? Hago excepción de mi generación, hago excepción de algunos nombres como los citados. Digamos, usted no puede escribir sin saber qué pasa en el mundo, pero no a nivel de internet, ¿no? No a nivel de tener un esquema así, casi capsular de... Una sinopsis, sí, no, una cultura tan sinóptica no es posible. Hay que estudiar los grandes maestros. Y la otra cosa es volver a los clásicos. No es posible que nuestros jóvenes ignoren quién fue, por ejemplo, Quevedo, el poeta castellano más importante de todos los tiempos, ¿verdad? Tienen que conocer a los clásicos, y Neruda lo dejó muy claro en su testamento poético. En consecuencia, yo creo que forjar una literatura con suficiente carga de identidad cultural, yo creo que la identidad cultural y nacional es el principal problema de la cultura hondureña. Si no, estamos realmente divagando. Si no coincidimos en que lo esencial en la cultura primero es definir qué entendemos por identidad nacional y qué vamos a hacer para eso, estamos perdidos. En consecuencia, creo que esta generación, sea de poetas, sea de narradores, sea de ensayistas, tiene ese desafío, ¿de acuerdo? Conocer el discurso del pensamiento contemporáneo, no renunciar al pensamiento crítico. A eso iba, Livio, en este contexto, en esta realidad nuestra, el papel del escritor, del intelectual como militante político, cómo lograr hacer esa diferencia sin renunciar a ese pensamiento crítico, no nubilarlos de que existe una realidad que no va acorde con lo que el gobierno de turno indique. Sí, la independencia del escritor, sí. ¿No? Sí, mire, sobre esto se ha escrito mucho y yo no voy a inventar el Mediterráneo, ¿no? Sí. Pero sí hay que decir algunas cosas de manera puntual. Usted sea o no militante de un partido, lo ideal es que lo sea, puesto que todos los seres humanos somos políticos. La politicidad es una mentira. El mismo hecho de ser apolítico frente a la realidad ya es una posición política. Claro. El que no me importa la política es una decisión política, decido no participar. En consecuencia, si no participo, permito que otros sí participen y se adueñen de esto, ¿no? No, entonces yo creo que el escritor es un sujeto social, es un ser social,
y debe estar inmerso en si quiere ser consecuente con su conciencia, ¿verdad? O con la conciencia de su tiempo, tiene que estar inmerso en su realidad, ¿no? Evidentemente no estamos pidiendo que sean propagandistas o que sean papagayos de tal o cual instancia gubernamental. No, les pedimos que escriban con la dignidad de la creación, con la independencia de la creación, con la objetividad de la creación, pero también con una identificación con su pueblo, con su momento histórico, ¿verdad? Si no, usted está fuera de su tiempo. Hay gente que quiere estar fuera de su tiempo. Ese precio se paga muy caro, ¿eh? Pero yo creo que evidentemente respeto las opciones, el que yo decida que mi forma de hacer literatura será tal o cual, lo respeto, no lo comparto. Pero evidentemente yo no puedo ser ajeno a un país, hombre, que tiene este nivel de migración, que van a buscar la vida y que se van porque el sistema los acosa, les hace la vida muy difícil. Y estoy teniendo mucho respeto por las iniciativas gubernamentales que hay en ese sentido, ¿eh? Pero evidentemente, ¿cómo voy a ser ajeno a eso yo? ¿Eso puedo ser? ¿Cómo voy a ser ajeno yo a la venta de mi patria, de mi país? ¿Qué clase de ser humano soy? ¿Qué voy a transmitir? ¿Qué mensaje voy a dar? Pues posiblemente solo le interese a la gente igualmente apátridas, o igualmente indiferentes, o igualmente corruptas, ¿no? No, el escritor además tiene que ser una especie de conciencia moral de su tiempo. Tiene que ser una especie de atalaya ética, ¿verdad? Creyendo que no es él solo el que hace esas cosas. Él es una expresión de su colectividad, pero es la expresión altamente evolucionada de esa forma de sentir y de pensar. ¿De acuerdo? Livio, para concluir, bueno, usted actualmente es asesor de la Secretaría Sí. de Cultura y la institución como tal, Livio, por lo que usted conoce, ¿está satisfecho con lo que está haciendo la Secretaría de Cultura en el área cultural? Evidentemente hay limitaciones, ¿no? Sí, yo creo que la Secretaría aún tiene muchas cosas que hacer. Evidentemente ha dado pasos muy importantes, pero creo que en este año y en el siguiente la gente verá ya el resultado de un trabajo que se ha venido preparando. Por ejemplo, le hablo de una cosa concreta, de la Ley de Cultura. Ya hemos terminado un equipo aquí, la Ley de Cultura del Estado, que es importante porque por primera vez la cultura es un derecho, ¿de acuerdo? Y la Constitución lo va a reconocer como tal. Entonces, por ejemplo, hechos como ese, creo que son significativos y se trabaja en varios aspectos, ¿no? Nuestra esperanza, y esto lo comparto yo con las autoridades del ministerio, es realmente a tiempo cumplir esas metas y evidentemente dejar un camino más abierto, más expedito a las generaciones que vengan, porque evidentemente lo que nosotros encontramos cuando venimos a este ministerio fue un desastre, fue un caos, ¿verdad? Que de hecho era una dirección, ¿no? Y no tenía el rango de... Le habían quitado su dignidad institucional de ministerio, era una dirección, pero una dirección increíblemente dañina, ¿verdad? Increíblemente apátrida, independientemente de los buenos deseos de tal o cual persona. Así que tampoco ha sido fácil organizar esto, ¿eh? Pero en ese camino se está, y yo creo que con la certeza de que cometemos errores, de que somos seres perfectibles, están trazadas metas. Se ha logrado elaborar un documento de política cultural que permite que ya esa marcha no sea errática, ¿no? Sino que usted tenga una estrategia de desarrollo cultural, ¿de acuerdo? De que en realidad no sea un ministerio de lujo, sino que al contrario, este ministerio parta de la definición de que la cultura no es un lujo, es una necesidad. Lo dijo muy claramente el querido uruguayo Mujica. Sí. Si no estamos haciendo cultura, no estamos haciendo nada, ¿de acuerdo? En consecuencia, creemos en esa cultura liberadora, ¿verdad? En esa cultura reivindicadora y humanizadora por definición y por vocación, irrenunciable. Bueno, hemos conversado con el escritor y jurista Livio Ramírez, hoy 17 de octubre de 2024, aquí en la revista literaria y cultural Ágora. Sus palabras finales en esta conversación, Livio. Bueno, un saludo muy afectuoso para quienes nos siguen por las redes y a ustedes agradecerles este honor de
comparecer en sus espacios y manifestarles el afecto y el respeto que me merece el trabajo muy digno que hacen. Un afecto. Gracias, Livio. Muy amable. Bueno, una